Bueno, pues se conoce como enseñanza directa a un tipo de enseñanza muy estructurada, que es diseñada para que los estudiantes alcancen sus objetivos educativos progresivamente más complejos. Esto quiere decir que conforme el tiempo vayan resolviendo problemas difíciles más rápidamente y que sea fácil para ellos. Los maestros son quienes los guían y así van construyendo su aprendizaje por medio de actividades expositivas y prácticas en la que los maestros hacen que los alumnos participen individualmente y en colectivo. Conforme pasa el tiempo, la ayuda del profesor va disminuyendo porque los alumnos comienzan a ser un poco más autónomos. Este enfoque tiene entre sus orígenes propuestas instruccionales sistemáticas de corte conductual, como la enseñanza programada. También han existido diversas aportaciones de las teorías del aprendizaje social, por observación y de la psicología cognitiva. Su principal fundamento es la arquitectura cognitiva humana, la interacción entre la memoria de trabajo y la memoria a largo plazo. Los profesores mentales de reflexión y razonamiento son necesarios para el aprendizaje y son parte de esta capacidad. El problema surge cuando nos excedemos y nos exigimos mucho y se consumen nuestros recursos mentales. Como siguiente, la instrucción directa de contenidos se basa en el que el profesor tiene un rol muy importante y directo, ya que él verbaliza la información que se espera que los estudiantes aprendan y él hace y orienta las prácticas que se realizan para lograr un aprendizaje. Los enfoques metodológicos de instrucción directa no niegan el aprendizaje de manera autónoma en la resolución de problemas. Las propuestas de aprendizaje basados en descubrimiento y aprendizaje basado en problemas los reservan y utilizan para estudios más avanzados de aprendizaje y es utilizado cuando los alumnos ya tienen mayor grado de automatización y ya tienen mayor grado de conocimiento. Esta secuencia suele comenzar con actividades expositivas y de observación dirigida en donde los estudiantes cuenten con toda la información necesaria para que así de esa manera logren el aprendizaje y sigan aprendiendo y luego lo pongan en práctica con la supervisación del profesor. La exposición verbal es considerada como una técnica que se utiliza para transmitir información de manera clara, breve y concisa. Esta contribuye en la capacidad de poder comprender algún discurso, texto o información. De igual manera tenemos las exposiciones conceptuales, que estas deben de ser contextualizadas y coherentes, para que el alumno logre tener un aprendizaje significativo con facilidad. La claridad, la articulación y la coherencia con que se expone es un factor sumamente importante, ya que influye en la calidad del aprendizaje. Para estas exposiciones se comienza primero por los conceptos más generales, se hace la explicación y se amplifican los conceptos de manera más específica. Por último, tenemos las exposiciones procedimentales. En este existe una secuencia de instrucción directa, ya que el maestro debe de explicar específicamente los pasos o cada una de las operaciones que el alumno debe realizar, ya que forma parte del procedimiento. El modelado es una técnica de enseñanza que se utiliza en el aula para ayudar a los estudiantes a aprender. El maestro realiza actividades y los estudiantes deben de observar e imitar. Ayuda a que ellos comprendan conceptos abstractos, desarrollen habilidades cognitivas y estimulen su creatividad. Puede ser escrito o en vivo. Y es a través de guiones o tablas procedimentales. Esas tablas procedimentales ayudan a que los alumnos resuelvan problemas a través de tareas contextualizadas y se relaciona mucho con la práctica supervisada, ya que los estudiantes realizan una actividad con la guía y retroalimentación del maestro. Esta fase los estudiantes aplican lo que han aprendido a través del modelado y se les evalúa y tienen un tipo de aprendizaje. Estructuración de tareas. Esta es una de las primeras estrategias en las que se busca que, pues cada día vayan teniendo cierta
progresiva dificultad en las tareas, pero sin sobrepasar el desarrollo próximo que pueda tener el alumno. Según Vygotsky, nos dice que si la enseñanza está bien estructurada, aunque el alumno no tenga la capacidad de resolver dicha tarea, buscará ayuda. Y las tareas tienen que estar bien diseñadas y articuladas a un tema central, de tal manera que pueda ser repetida y apoyada. El modelamiento se centra en la práctica hasta que el aprendizaje se pretenda alcanzar o ya sea alcanzada. Los alumnos empiezan observando y practicando tareas muy sencillas. Por decir, pues, al principio, como en todo momento, se empieza con cosas sencillas que pues los niños vayan haciendo poco a poco, vayan desarrollando sus habilidades, sus conocimientos entre sí. Estructuración de la ayuda. Esta es la segunda estrategia. Consiste en que poco a poco retirar la ayuda a los alumnos para que pues ellos vayan ganando autonomía al momento de realizar sus tareas, para que igual los alumnos pongan en práctica sus conocimientos, sus habilidades. En los primeros momentos de este subtema, el docente supervisa al alumnado durante la realización de las tareas, brindando ayudas necesarias para que pues el alumno pueda realizar alguna parte de su tarea. El docente proporciona las instrucciones de las tareas para que pues puedan realizarlas. A base de eso, los alumnos van incorporando conocimientos y experiencias a su persona. Práctica independiente y repaso. En este último momento, es importante que el alumno vaya haciendo las cosas solo o con menos supervisión por parte del docente. La práctica independiente los lleva a los conocimientos y habilidades que han aprendido, especialmente al momento de hacer las tareas, y de ahí aprenden a solucionar sus problemas. Pues como se menciona aquí, práctica independiente, se busca que pues los niños hagan las cosas solo o al menos intenten hacer las cosas solitos sin la ayuda del docente. Y por parte de la práctica, pues con las tareas que han hecho anteriormente, pues que cada día se vayan poniendo en práctica para que refuercen un poco más sus conocimientos, tengan como que más idea del tema que han tratado. Enseñanza centrada en la inteligencia y el pensamiento. Su denominador común es más bien el desarrollo personalizado e integral de habilidades que todos están relacionadas con el pensamiento y la inteligencia. La meta más importante de la educación es la libertad, de la que el pensamiento crítico y creativo es su principal requisito. Estas emergen más bien de la educación de la voluntad y el sentimiento, de la imaginación, la creatividad en diferentes artes, como la música, la danza, la pintura o la poesía. Algo importante de saber es que el rol del profesor puede variar notablemente, desde posiciones muy directivas basadas en lo que es la explicación verbal, donde el profesor explica conceptos y teorías de manera clara y concisa, de modelado, donde el profesor demuestra y muestra cómo realizar una tarea o actividad, hasta otras en las que ceden un alto grado de autonomía en el aprendizaje de los estudiantes, donde el profesor cede autonomía a los estudiantes, fomentando la exploración, la colaboración y la responsabilidad. Inteligencia múltiple en el aula. De acuerdo con su teoría, no existe una sola inteligencia, sino que cada persona posee un perfil propio de capacidades o potencialidades de tipo lingüístico, verbal, lógico-matemática, visoespacial, corporal, kinestésica, musical, intrapersonal e interpersonal.
La teoría enfatiza la necesidad de personalizar la enseñanza en función de las fortalezas y debilidades de los niños en diversas capacidades y no solo en la verbal y lógico-matemática. Se asume que el diseño de actividades de aprendizaje de carácter globalizado y multimodal facilitará un desarrollo integral y armónico de la persona. Se propone incluir en unidades didácticas un elenco de actividades. Como primer punto está la inteligencia verbal, donde se proponen actividades de aula basadas principalmente en la narración oral, la entrevista y el debate para facilitar el aprendizaje de diversos contenidos curriculares, así como integrarlos en proyectos de escritura como diarios o relatos en los que los estudiantes reflexionen sobre dichos contenidos. Para la inteligencia lógico-matemática se destaca la importancia de realizar clasificaciones, utilizar heurísticos para resolver problemas, así como desarrollar proyectos de simulación científica. En cuanto a la inteligencia musical, se recomienda utilizar diferentes tipos de música para ilustrar hechos históricos, tonos musicales, para expresar determinados conceptos, entre otros. Respecto de la inteligencia corporal kinestésica, se sugiere apoyar la comprensión de conceptos y problemas matemáticos mediante la manipulación de objetos y los contenidos lingüísticos o sociales mediante el teatro y el diálogo con mímica. Para potenciar la inteligencia visual espacial, se propone utilizar metáforas visuales e infogramas que permiten representar contenidos conceptuales de diferentes áreas. Para desarrollar la inteligencia interpersonal, se señala la importancia de incorporar a los juegos y actividades de aprendizaje cooperativo. Finalmente, en cuanto a la inteligencia intrapersonal, se reclama la importancia de entrenar las funciones ejecutivas que intervienen en la autorregulación de los aprendizajes. O el enfoque del pensamiento crítico y creativo. En este apartado se agrupa un elevado número de programas de enseñanza centrados en el desarrollo de la inteligencia y las habilidades del pensamiento. Este apartado está implicado en la competencia de aprender a aprender. Estos programas se pueden clasificar en dos generaciones. La primera es los programas de enseñar a pensar. El segundo es inclusión curricular. Empezaremos con la primera generación, que es programa de enseñar a aprender. Existen diversos programas. Uno de ellos es la Filosofía para Niños 1977. Es uno de los primeros materiales específicamente dirigidos a desarrollar el pensamiento crítico y creativo del alumno de primaria y secundaria. Este se basa en la lectura de una serie de relatos filosóficos adecuados a la edad e intereses de los niños. A base de cada relato se propone un plan de diálogo a partir de preguntas claves. Se pretende que los estudiantes expresen interpretaciones alternativas de los eventos y personajes de la historia. Otro de los programas es Filosofía para Niños PI. Es la aportación más significativa a la enseñanza directa a las habilidades de pensamiento. No se basa en un simple listado de ejercicios de entretenimiento, sino presenta un programa realmente sintético y secuenciado en niveles de dificultad. Este programa estructura minuciosamente la enseñanza, habilidades y estrategias de pensamiento en bloques progresivamente más complejos. En este se practican habilidades de orientación y representación. Por último, está el programa de PMI, desarrollado por la Universidad de Harvard. Es otro de los principales exponentes de la primera generación de métodos de enseñanza a pensar con materiales no curriculares. Tiene una estructura similar al PI, incorporan contenidos similares a los que se trabajan en la educación obligatoria.
Segunda generación y función curricular. El aprendizaje basado en el pensamiento. Es un método didáctico general de infunción curricular centrado en integrar la enseñanza directa de destrezas y hábitos de pensamiento eficaz en las actividades de aprendizaje de los propios contenidos disciplinares. Schwartz, 2008. Este modelo no solo está centrado en la adquisición de contenidos, sino que también en enseñar a los estudiantes a pensar de forma más clara y reflexiva, lo que favorece que el aprendizaje sea significativo y duradero para ellos. Los peldaños. En primer lugar, tenemos que el profesorado ayuda a que los estudiantes tomen conciencia y verbalicen el tipo de pensamiento que están empleando. Es decir, que aquí el docente actúa como un mediador, ayudando a los estudiantes a identificar el tipo de pensamiento que están utilizando en una tarea específica, como comprar, analizar, sintetizar o tomar decisiones. Por ejemplo, el profesor podría preguntar ¿cómo llegaste a esa conclusión? ¿O qué pasos seguiste para resolver este problema? 2. Pensamiento en voz alta. Aquí los estudiantes piensan en voz alta tratando de planificar y descubrir la estrategia que están empleando, sus objetivos, sus pasos. Este paso fomenta la metacognición, es decir, la capacidad de reflexionar sobre los propios procesos mentales, lo que aumenta la conciencia de cómo y por qué aplican ciertas estrategias para que lleguen a su objetivo. 3. Evaluación de la eficacia. En este peldaño, los estudiantes analizan qué tan útil o efectiva fue la estrategia que emplearon. Y esto les permite que identifiquen las áreas de mejora y afianzar las destrezas que funcionan mejor, desarrollando un pensamiento crítico. Y por último, tenemos la transferencia a otros contextos. Finalmente, el TBL busca que las habilidades de pensamiento aprendidas no se queden limitadas a solo una tarea en específica, sino que sean transferibles a otros ámbitos. Por ejemplo, si un estudiante aprende a comparar textos en clase de lengua, puede usar esa misma habilidad para comparar datos en ciencias sociales o resolver problemas en matemáticas. Inteligencia ejecutiva en el aula. Las funciones ejecutivas más estudiadas cabe destacar la velocidad de procesamiento, la memoria, la intuición, la flexibilidad cognitiva y toma de decisiones. En los seres humanos, estas funciones colaboran para gestionar voluntaria e inteligentemente toda la información percibida y procesada en la memoria, evaluándola y utilizando para sus propias metas. Estas funciones innovadoras sirven para la inteligencia ejecutiva en una prioridad de la educación, ya que dichas estrategias se centran en cómo contextualizar las actividades y gestionar la participación de los estudiantes. Diseño universal del aprendizaje. Este diseño lo propusieron para promover una educación inclusiva, ya que las TICs aportan varias características y estrategias para facilitar los contenidos, porque permiten diversos formatos visuales y auditivos para que puedan conectar en la red de información complementaria o específica para determinadas necesidades. Por esa razón, el funcionamiento de estas estructuras cerebrales es diferente en cada persona y condiciona su estilo de aprendizaje.